Bueno, por razones que nos explicarán, pues Luis Herrero, que siempre se queja de que empezamos tarde, y Pedro J, que está aparcando y tal, pues no están, pero está aquí Alejandro Vara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sufriendo, como madridista que se precie. Sufriendo muchísimo. Sábado, Tengo todo el corazón roto. Al Bernabéu a apoyar al club contra el Valencia, porque si nos ganó el Levante, no quiero... No me lo recuerde, Federico, que el lunes no me lo recuerde. Bueno, vamos a ver. Peor está Nocilla. O sea, Moreno Bonilla. Vamos a las encuestas. Sí, Andalucía. A ver, Andalucía porque hoy... lo de Andalucía realmente es fascinante. Yo decía antes, no sé si lo piensas tú, Alejandro, pero hace 2 meses nos dicen que va a sacar un escaño Vox y dice, uy, será un milagro. Ahora ya la duda está entre 1 y 5 o 6. 5, sí. Pero claro, entre 1 y 6 la diferencia es de tal envergadura y mueve tanto todo. Bueno, que en las últimas autonómicas, claro, Vox, que se presentó casi, no era conocido, 18.000 votos. Y ahora, no sé si era ayer El Mundo, hoy La Razón... Están casi en 180.000. 180.000, la de GAT3, el de ABC la semana pasada, 200.000 votos. Sí. Hoy Luis Herrero, en el artículo en libertaddigital.com, dice que no será determinante para el Parlamento andaluz para decidir lo que sucede en Andalucía, pero sí para las próximas generales. Bueno, y eso de que no sea determinante, claro, habrá que ver. Porque Luis todavía se cree la mitad de las encuestas, pero recordemos lo que decían las encuestas hace un mes. O sea, no hace un año. Y sobre todo porque el voto aumenta a medida que pasan los días. Eso lo estamos viendo. Hoy El Español, nuevo sondeo también. Susana Díaz perdería hasta 10 escaños. El PP sigue segundo y Vox entra en el Parlamento andaluz con entre 3 y 5 escaños. Hay que decir que también en la encuesta de La Razón el Partido Popular se mantiene en segundo lugar. Es decir, en ninguno de los dos sondeos hay sorpaso. La formación de Teresa Rodríguez se mantiene con alcanza entre 23 y 25 escaños en el caso de La Razón, unas cifras parecidas también en el caso de la del Español, pero sobre todo destacable, como decimos, la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con entre 3 y 5 escaños en el caso del Español y con 2 escaños en el caso de La Razón. Ciudadanos se queda en el mejor de los casos con 17 diputados en la encuesta que hoy publica La Razón y en la encuesta ascendería 7 puntos en la encuesta del Español, es decir, que también se quedaría lejos de las expectativas que había generado, aunque muy por encima de los 9 escaños conseguidos en las elecciones. Ahora vamos con Pedro, bienvenido, Luis Herrero. Buenos días. Hoy en tu columna, en la columna de todos los que leemos, bueno, yo a última hora del domingo, que es cuando me gusta porque si ya me hago la idea para la mañana del lunes, dices algo que yo creo que es fundamental, es que los bloques en la región de España más polarizada, derecha-izquierda, están rotos en toda España. La famosa España de los balcones, de la que se cumple un año, es verdad. Lo que no pensábamos es que ese elemento de inquietud nacional, de indignación nacional, de preocupación nacional, podía romper como está rompiendo tan rápido y sobre todo en el sitio donde parecía más difícil. Si hace 2 meses, además yo creo que lo comentamos, era suicida lo de que Vox se presentara en Andalucía. Suicida, porque en las encuestas le daban 0 y 0. O sea, en teoría a lo mejor podían rascar 1, pero no se sabía dónde. Recuerdo cuando tuvimos aquí a Serrano, nos dijo que le daban 1 en Almería, pero por jorobar a Ciudadanos. Además lo dijo así, porque que es tan mal candidato que hasta dice la verdad. Bueno, pero lo que planteas hoy en Libertad Digital es que esa ósmosis se está produciendo en varias direcciones. Por eso cuando los datos ahora, con lo que han cambiado en el último mes, pues es un poco difícil saber lo que va a pasar el domingo. Sí, pero es verdad que eso es lo más llamativo, por lo más llamativo de lo que te dicen los encuestadores que están detectando. Hasta ahora llevábamos una larga temporada donde esto eran bloques, eran vasos comunicantes. Subía el PSOE, bajaba Podemos. Subía Podemos, bajaba el PSOE, pero la suma total del bloque de la izquierda no se movía. Y en la derecha pasaba lo mismo con los movimientos internos entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y por lo tanto, como al final la manera más práctica de estudiar las encuestas no era ver cómo quedaba cada uno de los partidos, sino cómo quedaba cada uno de los bloques. Y te dabas cuenta de que no se movían, o sea, apenas se movían milimétricamente. ¿Y qué está pasando en estas elecciones andaluzas?
que son muy importantes para el PSOE porque es el granero de votos más importante que tiene el Partido Socialista. Dos cosas. También a nivel nacional. También a nivel nacional porque todos los encuestadores, como huelen que puede haber elecciones muy prontos, bueno, todos o casi todos, están aprovechando y están haciendo la doble pregunta. ¿Qué votaría usted o qué votará usted el día 2 de diciembre? ¿Y qué votaría usted en unas elecciones generales? De tal manera que están aprovechando el trabajo de campo para tener la doble proyección. Se está produciendo un hecho muy significativo, me contaban, y es que, significativo pero no nuevo, y es que en las elecciones autonómicas el Partido Socialista tiene mejores expectativas que las nacionales. Es decir, a Sánchez le irá peor en Andalucía de lo que le va a Susana Díaz, pero yéndole regular, Andalucía. Recuerda una cosa, aparte que Susana siempre ha sido mala candidata, pero normalmente siempre el PSOE en Andalucía quería que coincidieran con las generales porque el tirón nacional del partido le favorecía. Ahora ya no le favorece, que eso es también un elemento novedoso. Es decir, por malo que fuera el candidato, hasta Almunia, siempre era mejor, pensaban, sobre todo con candidatos flojos como es Susana Díaz, que no es buena candidata, le favorecía ir juntos. Y de hecho siempre quisieron las generales. De hecho yo recuerdo hace como 4 o 5 meses que hubo el debate de si quería Andalucía que coincidieran las generales y las autonómicas. Porque la situación esa delicada que tiene ahora el PSOE, pues se veía venir, era lógico, 84 escaños, que hubiera problemas. No se sabía en qué iban a consistir, pero se veía venir. Y sin embargo, eso tampoco está cumpliéndose. Eso que era una costumbre tampoco se está cumpliendo. Aquí la verdad es que los planos que teníamos para llegar al tesoro, que no sirven. Están empezando a cambiar, no han cambiado tampoco radicalmente. Bueno, eso te dicen los encuestadores, pero repito, las encuestas de hace 2 meses y las de un mes... No, porque, en fin. Hombre, llevamos una larga temporada viendo que los procesos políticos emergentes, los que se ponen en marcha, crecen a una gran velocidad y difícilmente retroceden, por lo menos en una primera... Eso es lo importante. Y luego está el asunto de que por primera vez el bloque de la izquierda va a sumar bastante menos en comparación a las últimas autonómicas, aunque todavía tenga la mayoría absoluta, van a sumar menos en favor del bloque de la derecha. Es decir, que se está empezando a producir trasvase de bloques y eso es muy esperanzador, por otra parte, porque es que si no estábamos en el día de la marmota. Pero ahí yo recuerdo el Español fue, creo, el primero que empezó a darle claramente representación a Vox, era 1-2, luego 1-3 a lo mejor. Pero la verdad es que esta campaña, imagino que lo están haciendo bien y luego que los otros lo están haciendo mal. O bien que el fenómeno Vox corresponde a un fenómeno mucho más amplio y que si en vez de Vox se llamara Fonox, pues sería lo mismo. O sea, quiero decir que aquí el problema es que la famosa España de los balcones, que esgrimió Casado, y estaba bien visto, como un caso de indignación nacional por el golpe en Cataluña, la inacción de Rajoy, la cobardía de la izquierda luego, bueno, pues eso sigue ahí. Eso no cambia de un día para otro. Es verdad que Andalucía, en teoría, era el sitio peor, precisamente por la división, por el control que tiene la izquierda hace 40 años, que es cuando ganó las municipales y las diputaciones. 36 hace que ganó las primeras autonómicas. Pero lo cierto es que en las encuestas que se van publicando, la progresión del fenómeno hace que prácticamente todas las piezas se muevan y no sabemos qué va a pasar el domingo. Bueno... Yo creo que hay algunas tendencias muy claras en la evolución, desde luego, en las encuestas que Sociométrica está realizando para el Español. Notamos, en primer lugar, que hay una estabilización como consecuencia de la campaña de los dos grandes partidos. Es decir, que ni el PSOE cae hasta el 30%, sino que se queda en el 32,5%, con un descenso de apenas 3 puntos respecto a las anteriores elecciones. Puede ser entre 7 o 10 escaños, pero en todo caso sigue en un territorio de confort. No parece que vaya a perder el suelo del 30%, ni desde luego el PP está en las dificultades en las que parecía estar hace solo 2 semanas en relación con el segundo puesto. Todo indica... Bueno, la campaña la está haciendo Casado. Todo indica que el esfuerzo titánico que está haciendo Pablo Casado, echándose el partido a las espaldas, yendo a cada pueblo, está... Realmente estos 3 últimos días, no sé si ha hecho 15 mítines en 3 días y le queda una semana muy intensa,
pues está dando sus frutos. O sea, porque hace 2 semanas el sorpaso de Ciudadanos parecía al alcance de la mano. Ahora hay que reconocer que hay un cierto desinflamiento en la campaña de Ciudadanos. Y los datos que hoy les da El Español son mucho menos buenos de lo que venía diciéndose, o sea, se quedarían en apenas un 16, un poco más de un 16%. Hombre, aún así, apenas es una subida enorme. Pero aún así sería una subida enorme, pero no estamos en el 20-22% disputando la segunda plaza con PP y Podemos, ¿no? Eso no parece. Y luego el fenómeno de Vox, que, bueno, El Español le da ya un 6%, y si obtiene algo en ese entorno, pues habrá que analizarlo y habrá que reflexionar sobre ello. Yo, en todo caso, me reafirmo en el análisis que siempre he venido haciendo y hoy ya tiene un sustento científico. Hemos analizado de dónde sale ese 6% de votos que nuestro sondeo pronostica hoy a Vox. Entonces, el 78% salen de personas que habían votado o a PP, 44%, o a Ciudadanos, 34%. Y hay un poco de transversalidad, pero es muy pequeña, porque solo un 5% sale del PSOE, solo un 5% sale del PSOE, solo otro 5% sale de Podemos y un 3% de Izquierda Unida. O sea, en total un 13% y luego un 9% de la abstención. Yo creo que en un escenario como este en Andalucía, es verdad que para Vox era muy difícil entrar en Andalucía por sus características sociológicas, etcétera, pero en el momento en el que estamos, en el que todo el mundo sabe que Susana va a ganar y que no hay manera de que no gane, y que tampoco PP y Ciudadanos tienen posibilidad de sumar juntos, bueno, pues yo entiendo que el que quiera votar a Vox percibirá que su voto va a ser tan útil o tan inútil como podría ser el votar al PP o a Ciudadanos. Claro, en unas elecciones generales ya no ocurriría eso. Bueno, yo creo que puede ocurrir peor. Digo, para el PP y para Ciudadanos. Para Ciudadanos menos, porque lo veo más pero asentado. Lo que quiero decir es que el voto a Vox en unas elecciones generales no sería útil. Pero es que lo que has hablado es que hay casi el mismo trasvase de votos de Ciudadanos, de voto de Ciudadanos, que del PP. Es que hay que recordar... 44-34, sí. Pues casi lo mismo. O sea, es que eso, para los que creen... Pero vamos a ver, ¿de dónde viene el voto de Ciudadanos? ¿Del PP? Es que, claro, estamos hablando simplemente de 2 generaciones, mejor dicho, de 2 elecciones de diferencia. Es que tampoco es tanto tiempo. En la encuesta del año pasado, de la semana pasada de ABC, exactamente. Sí. Bueno, es que se quedan, cada semana es un año. Estaba por delante el trasvase de voto de votantes de Ciudadanos a Vox. Y había un dato interesante que era el 70% son hombres, porque el discurso sobre el género está teniendo mucho éxito en Andalucía. Pero lo que ha dicho Pedro, o sea, que más del 10% venga de la izquierda o la extrema izquierda, que en Andalucía es extrema izquierda. O sea, eso es también un elemento que no había sucedido jamás. O sea, nadie trasvasaba el 5% del Partido Comunista al PP. Pero nunca. Lo que está contando... Solo en Francia. Bueno, en Francia lo que ha habido es un cambio total. Bueno, pero es que los extremos se tocan. Es muy similar. Es decir, efectivamente... Sí, los extremos se tocan, pero la mayor parte del voto viene del centro derecha. Comunista Le Pen, o sea, no, es que, ha sido... No, pero aquí el trasvase es de Sarkozy. Lo que está contando lo esencial es de Sarkozy. Vox está pescando en todas partes. Lo que cuenta Rosana es un dato interesantísimo porque va más allá de lo que es la intención de voto. Es una radiografía sociológica de una nueva España. Y a mí me lo han contado ya un par de sociólogos que están sorprendidos por la intensidad del proceso. El trasvase se produce el trasvase de izquierda a derecha, para entendernos, hablando en bloques, se produce mayoritariamente entre hombres. Es decir, se está empezando a perfilar una especie de radiografía americana donde los hombres votan republicano y las mujeres votan demócrata. Que tampoco es verdad. Bueno, bien, pero... No, eso es lo que dicen los periodistas. Luego las mujeres han votado a Trump el 46%. Bueno, o sea que...
además de izquierdas también. Lo que te están diciendo es que hay una especie de refugio frente a la ofensiva feminista la ley de violencia de género agresiva. Y tienen razón. Y entonces están buscando ese refugio. Y eso sí que me parece que es un movimiento que va más allá de lo que son las y la acciones cuestión del gobierno. nacional. O sea, cuando tú tienes a un tío que se suena a los mocos con la bandera, que dice que él no le vengan con Gibraltar y los otros van con la bandera a todas partes, pues la España los balcones. Es decir, son elementos que están por encima además, de la cuestión de izquierda-derecha, sobre todo cuando... Pero no podemos decir que ni el PP ni Ciudadanos sean partidos poco fiables desde el punto de vista de la defensa de la nación española. Perdona, que te recuerdo todo lo que has escrito de Rajoy acerca del PP hombre, en Cataluña. ya, bueno, ojo. Hombre, es que Vox nace en Cataluña. Vox es hija del 155. Vox es hija de Rajoy. Claro. Es decir, y no se probablemente multiplican por 10 los votos por casualidad. Y probablemente hasta que el PP no vuelva al poder, esa escisión no se va a poder reconducir. Yo creo que hay una diferencia en relación a Francia. O sea, en Francia hay un segmento muy importante eurófobo y en España no. Es decir, y por eso yo creo que Vox va a tener un difícil encaje cuando le toque homologarse en Europa. Y cuando le toque, por ejemplo, la campaña de las europeas, ¿cuál va a ser el argumento de Vox? España. Bien, pero es que ese también lo va a ser del PP y de pero Ciudadanos. ¿te lo vas a creer o no? Hombre, quiero decir que... perdona, es que esta manía de que hay un Ciudadanos modelo... tiene una trayectoria de resistencia, Más la tenía UPyD. de heroísmo, UPyD la tenía más que Ciudadanos. Bueno, ya, pero Ciudadanos ha conseguido un arraigo, o sea, tiene una panoplia de dirigentes. En 4 años. Pero el problema es que esto va muy deprisa. Pero si yo no sé lo que va a pasar con Vox, pero tampoco sé lo que va a pasar con el PP, ni siquiera con Ciudadanos. O sea, yo todavía creo que lo que está haciendo Casado, que personalmente tiene mucho mérito desde el punto de vista político, es una catástrofe. Empezó con lo de los jueces, hoy vemos que además tampoco va a recurrir en el Constitucional lo de la exhumación de Franco. Es decir, esas cosas que hay gente que como ahora... O sea, el PP recurriendo entre el Constitucional y la PP exhumación recurriendo al jefe del bando nacional de la Guerra Civil, sí. Pero bueno, sí, es que no está, pero ¿cómo no estamos en el bando nacional, la guerra civil? ¿Y en qué está la izquierda? Pero vamos a ver, Federico, Pedro, de verdad, tú puedes decir puede haber algún sector de la izquierda que tenga esa nostalgia de un pero qué manía tiempo, de que estar en contra, la sociedad española no está en eso. Perdona, la sociedad española estar en contra de lo que están haciendo los socialistas y los comunistas en el Valle de los Caídos no es estar por la dictadura. O sea, vamos a ver si ya empezamos a dejar de hacer demagogia con eso. Pero si es que yo lo de Franco es intolerable. Pero bueno, intolerable. Yo creo que lo de Franco es una estupidez. No es una estupidez. Gobierno, es una canallada guerra civilista que continúa la política de Zapatero de volver a la guerra civil. Es una estupidez del gobierno que tiene todos los tintes de que se va a terminar volviendo contra ellos, porque no están siendo capaces de encontrar una fórmula jurídica viable que les permita hacerlo, tienen un problema con la Iglesia y yo creo que a este paso se va a producir la disolución de las Cortes y Franco va a seguir en el Valle de los Caídos. Pero si es que ese no es el problema, si el problema es la intención. Bueno, ya, pero vamos a ver. Oye, perdona, que es que todos los puñeteros días en todas las televisiones te están haciendo propaganda de la guerra civil. No del bando republicano, de la guerra civil, que es el plan de Zapatero y es el plan de Podemos. Podemos ya dice que lo que hay que volar es la cruz, directamente. ¿Tú qué crees? ¿Que eso, no sé los católicos que quedan en España, pero tú crees que eso no les puede afectar? Hombre, pero es que no van a volar la cruz, claro que no lo van a hacer. Bueno, tampoco iban a sacar a Franco. El PNV, que estaba a la derecha de Atila, el Gibraltar vaticanista, como le llamaba Prieto, también dice que hay que volar la cruz. Yo creo que por mucho que se empeñen, y es verdad que hay no las televisiones, sino alguna muy en concreto, pues que azuza esa especie de teatro de guiñol entre
las dos Españas, cada vez una más en el extremo y todas cada vez las televisiones. Bien, pues yo creo que eso no está cuajando en la base de la sociedad. Pues yo diría que tal y como están yendo las encuestas y las sorpresas que nos dan, me incluyo, no estaría muy seguro de que las grandes cuestiones, la violencia de género, la vuelta a la guerra civil, la división de España, etcétera, no vaya a ser un factor determinante en Andalucía, y si es en Andalucía, ¿qué no serán las generales y en las europeas? Hombre, hace un mes o algo, Vamos. después de Vista Alegre, del acto de Vista Alegre, desde luego no tenían claro a Abascal si se presentaba o no en Andalucía. Bueno, había la mitad del partido decía, no tenemos ni, el candidato es malísimo y no tenemos estructura. Solo tenemos Málaga, Sevilla y algo en Almería. Pero dice, oye, es que después de lo de Vista Alegre, 10.000 personas, no podemos defraudar por a esta la gente, negra honrilla, y damos paso al frente, aunque no tuvieran ni candidato. Y de pronto, las cifras que estamos viendo, sin hacer una campaña, porque Vox tampoco ha hecho el despliegue de campaña que puede haber hecho el PP, por supuesto. Pero está teniendo más gente que nadie en los Por mítines. supuesto, porque el otro día hizo un mitin impresionante en Málaga que tuvo más de 2.000 personas, cosa que no consiguió Ciudadanos, dicho sea de paso. Pero sí que es verdad que ahí le está confluyendo gente que está pues cansada, harta o fatigada de otros partidos. ¿Y cómo le llega? Yo creo que llega mucha más gente del PP que de Ciudadanos, que lo que están diciendo las encuestas. Pero en cualquier caso sí que es verdad que ha sido mes y medio, y eso evidencia, y en Andalucía, que es el peor que no es Madrid o Cataluña donde tiene su fuerza Vox, y en Valencia. Y en Valencia, bueno, y algo Comunidad de Castilla y León. Estamos hablando en las bases históricas del PP. La gran sorpresa de estas elecciones andaluzas, la gran sorpresa es la contundencia con la que Vox da el paso al frente en una comunidad en la que ni pensaba presentarse. Yo también creía, como tú, que Vox se estaba nutriendo mucho más del Partido Popular y de Ciudadanos, y sin embargo hay un dato que es el que más me sorprende en las encuestas de hoy, y el que más con diferencia, y es que el Partido Popular sigue a mucha distancia de Ciudadanos, es decir, que no se plantea ningún escenario de sorpaso inminente, siendo así que Vox está creciendo mucho, es decir, y eso parecía en términos incompatibles. Hace una semana, no hace un mes, me decían los sociólogos, si Vox tiene grupo parlamentario, el Partido Popular queda tercero. Yo recuerdo, te lo leí, porque es lo que decían todos. Eso es. Porque ya no está claro. Eso es. Entonces, el hecho de que pueda coexistir un Partido Popular a mucha distancia de Ciudadanos y al mismo tiempo un Vox que irrumpe con tanta fuerza, solo se puede explicar sobre la base de que está recibiendo también mucho voto de Ciudadanos. Pero eso es bueno para Casado. Yo creo eso es bueno para la larga, es bueno para Ciudadanos. El que suba Vox y que no suba Ciudadanos. Mira, si Ciudadanos hubiera dado el sorpaso en Andalucía, se cae el muro de contención del Partido Popular en España. Y el liderazgo nacional de Pablo Casado como líder del centro-derecha estaría pendiente de Alejandro, el resultado de Andalucía. Estoy de acuerdo con eso, y sin embargo no es lo importante. Yo creo que fundamentalmente lo que hace Vox es dinamitar el equilibrio Ciudadanos-PP, que era un poco PSOE-Podemos. Es decir, lo que ha hecho Vox es romper las reglas de los vasos comunicantes. Y eso, a mi juicio, favorece sin ninguna duda a Ciudadanos de cara a las generales. Sin ninguna duda, pero no solamente porque están en el centro. Pero explícamelo, porque Pues por una razón, porque todas las combinaciones van a pasar por Ciudadanos. Porque no va a haber una mayoría absoluta de izquierdas ni de derechas, y todas las combinaciones a 3, a 4, va a tener que pasar por Ciudadanos. Y Ciudadanos al final... Sí, pero también... Bueno, vamos a ver, hasta que no se cuenten los votos, Federico, no es también, es una intuición, tú imagínate que, y no es ningún disparate, que las elecciones generales son el primer domingo de marzo. Es decir, que se produce una disolución de las Cortes nada más comenzar el año. Entonces, claro, van a ser las elecciones generales. Yo en eso probablemente sí que veo una carga dramática. Van a ser las elecciones generales más importantes de la historia de la democracia. Sí. En eso estaremos todos de acuerdo, sin duda, porque será muy distinta España si hay una mayoría parlamentaria que permitiera la continuidad de la experiencia Sánchez-Iglesias a cualquiera de las otras combinaciones. España sería muy distinta si se consolidara un gobierno de la izquierda apoyado en la extrema izquierda y en los separatistas que
en cualquiera de las otras combinaciones. A mí, el que Ciudadanos entre en el gobierno ya me parece un elemento estabilizador, pero al votante de Vox, el que Ciudadanos le va a parecer un peligro, porque tiene capacidad de interlocución con el PSOE y un gobierno PSOE-Ciudadanos para la derecha sería muy inquietante, pero para el centro no. Entonces yo creo que en esa tesitura, quien hoy esté votando a Vox en Andalucía votaría al PP a nivel nacional, porque el único voto útil, seguro, para que no siga la izquierda en el poder sería el PP. Y Casado, oye, yo creo que Casado está siendo muy claro y muy valiente dentro de posiciones democráticas. Está cambiando el programa sobre la marcha, pero, prácticamente cada 3 días. No, pero quiero decir, hoy lo que ha dicho en relación con la inmigración, lo que ha dicho en relación con la educación, lo que ha dicho con la inmigración es lo mismo que dice Abascal, que es aplicar la ley. Pero lo que ha dicho de la educación es lo contrario de lo que está haciendo Feijóo en Galicia. Bueno, es así. O sea, es que lo ha dicho este fin de semana y antes no lo decía. Y aquí, la última vez que lo entrevistamos, no lo dijo. Y está cambiando, ¿por qué? Pues porque ve que los de Vox le está royendo los zancajos que decía Quevedo. Bueno, dejadme hacer una pausa. Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? La verdad es que están todos los candidatos, en fin, a Fernando Alonso. Bueno, pues mira, para Fernando Alonso sí, está teniendo una despedida en boté. Ayer todos llorando porque se iba Fernando Alonso. Toda la vida insultándolo. Pues vamos a enviarle el Colacel a Fernando Alonso, claro que sí, tiene antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, también tiene ácido hialurónico, el hidrolizado, en Parafarmacia Mundo Natural o en El Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas Direct. Para proteger nuestro hogar, para proteger nuestro negocio y ahora con una demostración gratuita de la alarma que elijamos de toda la gama que tienen. Y para contratarla o solicitar información, teléfono también gratuito, 900-130-900. 900-130-900. ¿Y el Corte Inglés, Elia? Pues el Cyber Monday. Claro. Es hoy. Sí, claro, es claro. otra cosa. Sí, ya que no, efectivamente, pero es que está muy bien porque son ofertas exclusivas solo en la web, ya que es ciber, pues eso, hay que ser cibernética la cosa y por pedidos superiores, a 50 euros el envío es gratuito. Electrónica, electrodomésticos, moda, deporte, accesorios, zapatos. Anda los donuts. Se me olvidó lo de yo lo que quiero, que es un iPad Pro como el de Pedro J. No está mal. Como no me lo han regalado, me lo compraré. No está mal, pues claro. Para Reyes. Eso está a lo mejor los Reyes es una monarquía Además, constitucional. hay un modelo posterior al mío que creo que es la... Sí, ya me lo han dicho. La repera. Pues está en el Corte Inglés yo no seguro. A los Reyes, o sea... Sí, pero ellos ya toman nota y ya en el Cyber Monday ya así ya les das hecho el favor. Claro, tú ya lo has escrito en tu carta y ellos ya pues hoy se meten en la web elcorteingles.es y te lo compran, Federico. Claro. Te va a caer el regalo. Voy a decirle a Alfonsín, por favor, anda, hazme tú la compra. En fin. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos ya con Inés Arrimadas. Pues vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con Repsol a contarles el tiempo, que está muy complicado, sobre todo por el viento. Va a llover en el norte y en los archipiélagos, pero el viento es muy fuerte y 34 provincias en alerta que pueden alcanzar cerca de los 100 kilómetros por hora, especialmente en las zonas costeras, con olas de 3 metros o más. O sea que muchísima precaución. En Navarra además hay nieve, en los pasos de montaña, así que precaución también. Temperaturas parecidas a las de estos días atrás. 11 grados tendremos de máxima en Madrid, 25 en las dos capitales canarias y la mínima, pelotón del pasmo sin llegar a bajo cero, Ávila, Cuenca, León, Segovia y Soria, 2 grados. Esta semana hará frío o calor.
En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores, vulgarmente bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 está celebrando, como el resto de plazas europeas, ese acuerdo del Brexit, al menos esto es lo que nos dicen los analistas. Sube un 1,51% y recupera el nivel de los 9.000 puntos, 9.051, según nos marcan las pantallas de Infobolsa. En el mercado de divisas, el eurodólar, el euro se cambia a 1,13 dólares y el euro también se cambia a 0,88 libras, que es otro de los valores que se está mirando hoy con lupa. Bueno, vamos con la noticia de interés general de la 11. Esto es el colmo, ya vivimos de los trailers. Totalmente. O sea, la noticia ya ha desaparecido, es el anuncio de la noticia. La noticia es la noticia, es la noticia. Luego ya la noticia llegará o no llegará. La noticia llegará en julio de 2019, que será el estreno, pero efectivamente el pasado jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se estrenó el tráiler de este remake con imagen real del Rey León y ha batido todos los récords. Es ya el segundo más visto en la historia. En solo 24 horas, 225 millones de visualizaciones, solo superado por Vengadores Infinity War. Así que esto promete para cuando llegue la película de verdad a los cines. Pues ahí está. Una cuñita, algo muy breve. Y vamos allá. Esta Navidad es la mañana de Federico. Es radio. Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, hace 2 años y 2 meses que no teníamos el placer de hablar. ¿Tanto tiempo? Tanto pues mira, tiempo. No me parecía tanto, la verdad. Pues ya ves. Pues mira, ya estamos aquí. Bueno, me alegro de saludarles a todos. Bueno, pues nada, encantado de saber que estás ahí. Y por cierto, en la campaña Andalucía, empieza ahora la recta final, el comienzo de la campaña, una presencia suya muy importante. Y da la impresión de que en esta segunda semana ha salido más el candidato oficial, Juan Marín. Sin embargo, las encuestas, no sé si tiene que ver con la presencia suya o no, pero la verdad es que no le van tan bien. En general, las encuestas están alumbrando números casi reconocibles. Es decir, la verdad es que no se sabe muy bien qué va a pasar este domingo. ¿Qué sensación ha tenido usted al estar allí en Andalucía, en su tierra natal, donde al principio parecía que la paseaban como la Macarena, luego la cosa ha entrado en un terreno muy extraño y sobre todo la irrupción de Vox ha cambiado todo? Todas las encuestas ahora aparecen como que los que no aparecían nunca y no iban a aparecer, pues aparecen. Y es inevitable recordar que en las elecciones pasadas a Ciudadanos le daban 0 escaños, 1 escaño, 2 meses antes de las elecciones, y sacó 9 escaños. ¿Qué piensa usted que supone el fenómeno Vox y qué espera que va a pasar esta semana última con Ciudadanos, el PP, Vox, etcétera? Bueno, yo, si me pregunta por sensaciones, ayer estuvimos en Málaga en un acto en el que desbordamos absolutamente el aforo de un hotel, además era bastante grande, tuvimos que habilitar una zona conexa, ¿no? y anexa, y yo creo que la ilusión que se ve en la calle es bastante fuerte. Yo estuve también participando en la campaña del 2015 y la verdad es que allí en ningún momento se veía, digamos, la certeza de que era posible cambiar después de 40 años del gobierno socialista. Y ahora sí que lo vemos, porque la verdad es que las encuestas, como usted bien dice, pues son muy diversas, pero lo que sí que te dicen es que no es ninguna utopía. Es decir, es posible que si salimos todos a votar, si concentramos el voto en propuestas de cambio y no repetimos en el Partido Socialista, obviamente, pues podemos cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía después de 40 años. Es que Andalucía es la única comunidad autónoma en la que siempre le ha gobernado el mismo partido.
y yo creo que tiene mucha relación después con los problemas que hay en esta tierra, ¿no? Por tanto, yo estoy ilusionada, la campaña yo creo que está demostrando las ganas que hay de cambio en la calle, lo decía incluso el propio CIS el otro día, que la mayor parte de los andaluces en el fondo quiere un cambio, pero sí que es verdad que hay que combatir a aquellos que dicen, hay que rebatir a aquellos que dicen que esto no es posible cambiarlo. Yo estuve en Cataluña mucho tiempo, intentando hacer ver a la gente que sí que era posible ganarles en las urnas a los partidos nacionalistas. Todo el mundo decía que no era posible. De hecho, el CEO, digamos que es el CIS catalán, nos daba un resultado muchísimo peor del que sacamos, y al final se llegaron las urnas, ¿no? Yo voy a ser prudente, voy a esperar al día 2 de diciembre, pero sí que creo que no podemos contentarnos con lo que hay, que es una oportunidad histórica, y que cuando pasen los años nos preguntaremos qué hicimos en estas elecciones. Si nos quedamos en casa, si votamos a fuerzas que realmente podían cambiar las cosas, o si al final el conformismo nos hizo pensar que el PSOE siempre iba a estar aquí, y al final es una profecía autocumplida, ¿no? Lo que pasa es que en las encuestas dicen que quieren que cambie el PSOE, pero no cambiar al PSOE, que esto es lo más sorprendente de todo. Están ya, supongo, tan acostumbrados que quieren, pues como que Pujol se portara bien, ¿no? Cosas que son imposibles, ¿no? De ganas de cambio de partido, de cambio de gobierno, y eso es lo que tenemos que darles. Evidentemente, no digo que sea fácil, pero es que es posible, y como es posible y es tan importante, hay que movilizarse y salir. Mire, la señora Susana Díaz está haciendo una campaña que, básicamente, yo creo que ella no quiere que se entere Andalucía de que hay elecciones. Ella quiere un perfil bajo, que nadie se entere que hay que ir a votar, desmovilizar básicamente, y nosotros queremos movilizar, porque yo no solo es que haya nacido aquí, me haya criado aquí, haya vivido aquí hasta los 25 años, que por cierto mi primer trabajo incluso fue en el campo de Gibraltar, sino que es que mis sobrinos, mis hermanos y mis padres viven aquí. O sea, yo tengo que luchar, no solo porque desde el resto de España importa y mucho lo que pasa en Andalucía, sino porque es que me importa mucho lo que pase en la tierra en la que viven mis padres, mis hermanos y mis sobrinos. Así que es una oportunidad histórica y hay que aprovecharla. Hay quien dice que con usted como candidata el cambio era seguro. Bueno, se dicen muchas cosas, otros que dicen que mi presencia aquí no ayuda, en fin, se dicen tantas cosas que yo creo que hay que olvidarse un poquito de lo que dicen los demás y centrarnos en lo que tenemos, que ha conseguido grandes cosas solo en 3 años para Andalucía, y desde la oposición, sin tocar poder, sin repartirse ninguna consejería con Susana, ha conseguido pues eliminar al 98% de la gente en Andalucía el impuesto de sucesiones. Hemos eliminado 31 chiringuitos políticos, muchos de los cuales eran fundaciones fantasmas, fundaciones que no tenían gasto más allá del sueldo de 1 o 2 personas. Es decir, hemos eliminado ya desde la oposición, insisto, 31 chiringuitos. Bajamos el IRPF a las clases medias, ampliamos la tarifa plana de autónomos, pero sí que es verdad es que ya está bien. O sea, la señora Susana Díaz no cumple su palabra, no es de fiar, y con el Partido Socialista es que no se puede gobernar en Cataluña. En Cataluña. En Cataluña tampoco. Bueno, en Cataluña la verdad es que yo prefiero gobernar con el Partido Socialista que con partidos independentistas, pero el caso de Andalucía... Sí, pero ellos no. Ellos no prefieren gobernar con usted. Ese es el problema, que quieren. Yo creo que el señor Pedro Sánchez ha dejado muy claro que prefiere gobernar con Torre, con Puigdemont y con Bildu antes que con Ciudadanos. Pero bueno, yo creo que eso también se valorará en las urnas, e incluso muchos compañeros del Partido Socialista pues públicamente ya están poniendo en duda esta estrategia de Sánchez. Yo creo que las andaluzas son muy importantes para Andalucía, pero también creo que hay mucha gente en el resto de España que está esperanzada de que por fin esta comunidad autónoma puede tener un cambio, porque yo creo que lo que mejore en Andalucía será una mejora para el conjunto de España, y así que nosotros vamos a luchar hasta el final. E insisto, las encuestas lo que dicen es que podemos estar muy cerca de poder sumar una fuerza de cambio que quiten al Partido Socialista después de 40 años de aquí. La última pregunta mía, y dejo que pregunten los contertulios, Pedro J., Luis Herrero, Alejandro Vara. Si las reformas que han conseguido en Andalucía, apoyando el gobierno, que no tenía mayoría, para que no lo apoyara Podemos, son las que son, ¿por qué no pensar que en el mapa que puede salir, que puede ser muy parecido al anterior, en el que el Partido Socialista pudiera tener mayoría parlamentaria con Ciudadanos y con Podemos, como se llame ahora, Adelante Andalucía o Atrás, o en fin, como se llame, lo de Teresa Rodríguez, pero ¿por qué no pensar
que van a seguir haciendo lo mismo. Si lo que han hecho estaba bien, porque han conseguido reformas con Susana Díaz, ¿por qué no pensar que van a decir lo mismo, que mucho mejor un gobierno con ustedes que no con los comunistas de Adelante Andalucía? ¿Qué garantía tiene el que vote a Ciudadanos de que no van a repetir? Pues no lo vamos a hacer porque han cambiado muchas cosas, Federico. En primer lugar, esto estamos hablando hace casi 4 años. Estábamos en un momento de crisis importante. Se le dio una oportunidad única y última a la señora Susana Díaz para ver si realmente la señora Susana Díaz era lo mismo de siempre. Y desde luego ha demostrado que lo es. De hecho, creo que su campaña se llama Más Andalucía. Yo diría que es más de lo mismo, que es más PSOE. Ella ha tenido una última oportunidad de demostrar si realmente eso que ella decía que era diferente al PSOE de antes era verdad, y ha demostrado toda Andalucía que no era cierto. Y además hay otra cosa que ha cambiado, Federico. Nosotros antes teníamos 9 diputados. Era prácticamente pensar qué podemos hacer con 9 diputados desde la oposición, ¿no? Y insisto, yo estoy orgullosa de que los andaluces tengan que dejar de pagar el injusto impuesto de sucesiones. Ahora, la situación ya no es la misma. Ni estamos en el mismo momento económico, ni estamos en el mismo momento político, ni la señora Susana Díaz tiene credibilidad ninguna para decir que ella va a cambiar algo respecto a lo que ha hecho el PSOE. Por tanto, no vamos a pactar con la señora Susana Díaz, no vamos a hacer a la señora Susana Díaz presidenta ni por activa ni por pasiva, y vamos a salir a ganar, que es lo que hicimos en Cataluña. La situación política ha cambiado mucho de hace 3 años y medio. Ahora Ciudadanos sí que puede liderar gobiernos. Y creo que eso está demostrado en los resultados, insisto, en una tierra difícil para el constitucionalismo como es Cataluña, imagínese en Andalucía. Por tanto, yo creo que Juan Marín ha tomado una decisión inteligente, respaldada por el conjunto de la Ejecutiva Nacional, y no vamos a darle más oportunidades a la señora Susana Díaz, y estamos deseando poder sumar. Ya se lo hemos ofrecido hoy al Partido Popular, sumar con nosotros, y oye, yo creo que el señor Moreno Bonilla podría ser un buen vicepresidente de Juan Marín, porque, insisto, podría garantizar una mayoría de cambio que necesitamos urgentemente en Andalucía. ¿Y el señor Marín podría ser un buen vicepresidente del señor Moreno Bonilla, Inés? Hombre, nosotros salimos a ganar, y que es lo que hicimos en Cataluña. De hecho, en el PP nos decían en Cataluña eso, que si yo tenía que ser la vicepresidenta del candidato del PP, nosotros salimos a ganar. Y creo también, con mucha sinceridad, que después de todo lo que hemos vivido en Andalucía durante estos 40 años, que no solo hay problemas pues evidentes de empleo, de educación, etcétera, sino que también hay un problema muy grave de corrupción, creo que se merecen los andaluces que un nuevo gobierno esté liderado por una fuerza limpia, con las manos libres y limpias. Sí. Y yo acabo de ver al Partido Popular que se acaba de repartir los sillones de los jueces con el Partido Socialista. Pero si también alguno podría preguntarse, oye, el Partido Popular mucho que critica al PSOE, pero acaban de hacer un acuerdo con Podemos y con el PSOE para repartirse los jueces del Consejo General de Justicia. Yo entiendo perfectamente el discurso, me parece razonable, creo que es el que tiene que hacer, pero yo le estoy preguntando sobre una situación hipotética. Imaginemos que, a pesar de que lo que se merece es todo esto está contando, imaginemos que el día 2 por la noche el Partido Popular queda por delante de ustedes y sumaran. ¿Ustedes estarían dispuestos a ser vicepresidentes del Partido Popular? Insisto, nosotros vamos a salir a ganar, pero también le quiero decir a todos los andaluces... Pero es que eso es no, usted sabe que eso es no contestar. Acabo. Es que eso, sí, pero contésteme. Acabo. Le quiero decir a todos los andaluces que nos estén escuchando que si hay un escaño más de cambio, si hay un escaño más de suma con el Partido Popular, nosotros evidentemente vamos a conseguir el cambio en Andalucía. Y salimos a ganar, y yo espero que sea el próximo presidente una persona, por cierto, que además ustedes me entenderán muy bien. Nuestro candidato es el único, respecto al PP y al PSOE, que tiene una profesión fuera de la política. Es que el señor Moreno y la señora Susana Díaz no han trabajado en su vida fuera de la política, no digo que no hayan trabajado dentro. Hombre, nuestro candidato ha trabajado 27 años fuera de la política. Entonces yo quiero para Andalucía que lo lidere el cambio una persona que sepa lo que es trabajar fuera de la política, muchos de los años que ha trabajado, por cierto, como autónomo. Una persona que tenga también experiencia de gestión, porque el señor Marín ha sabido lo que es gestionar desde la oposición, pues unos presupuestos en momentos de crisis, ha sabido lo que negociar, y una fuerza, yo creo, sinceramente, que puede demostrar que entra a la Junta a levantar las alfombras y abrir las ventanas. Y humildemente creo que la única fuerza que debería liderar ese gobierno es Ciudadanos. Ahora el resultado lo pondrán los andaluces encima de la mesa y lo respetaremos. Y que nadie tenga duda que si hay un escaño más
para poder tener una alternativa a Susana Díaz, nosotros la vamos a ejercer y la vamos a intentar liderar, por supuesto, que nadie tenga dudas. Sí, buenos días, Inés. La sorpresa que están arrojando los sondeos en esta recta final de la campaña en Andalucía es la intención de voto de Vox. En el sondeo de hoy del Español, pues es ya un 6%. Y al preguntarles a esos votantes potenciales de Vox de dónde proceden, pues resulta que hasta un 34% dicen que habían votado a Ciudadanos. ¿Qué cree usted que puede motivar a alguien que haya apoyado a Ciudadanos a pasarse a una opción más radical, más a la derecha, como la de Vox? ¿Y qué debería hacer Ciudadanos y también el PP para detener ese trasvase? Bueno, en primer lugar, yo dejaría que la gente votara y que se expresara. O sea, no tengo ninguna intención de hacer una campaña en base a fuerzas extraparlamentarias que son ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay que respetar el resultado de las urnas. Yo me pasé toda la campaña de catalanas respondiendo a la pregunta de que Unió, no sé si os acordáis, hace 2 años, hace un par de años en las anteriores, que qué iba a pasar con Unió, que Unió iba a ser decisivo, que si íbamos a pactar con Unió, y al final Unión no sacó representación. ¿Por qué? Porque en unas elecciones tan importantes, pues mucha gente al final decidió optar por fuerzas que realmente pues iban a tener representación y no iban a dar el voto a un partido o una fuerza política que no sabían si se iba a quedar en el tintero o no. Por tanto, yo, si me lo permitís, como ya me pasé una campaña de catalanas respondiendo que qué iba a pasar con Unión y al final Unión no entró, yo voy a ser muy prudente. Yo creo que son unas elecciones muy importantes en las que no se puede perder la oportunidad de intentar ganar en las urnas, de votar, insisto, a fuerzas que pueden garantizar un cambio, y por tanto nosotros no vamos a especular, porque ya lo hice en la campaña de catalanas, con fuerzas que son de momento extraparlamentarias, y además es que se han presentado otras veces y no han sacado representación. Es que Vox se ha presentado otras veces y no ha sacado representación. Por tanto, yo insisto, estamos en unas elecciones históricas. Yo respeto a todo el mundo que quiera votar a cualquiera de las fuerzas extraparlamentarias que hay, pero nosotros evidentemente vamos a salir a ganar y después los resultados ya dirán. Sí, Inés, una cuestión, porque de entrada hace un mes las expectativas para Ciudadanos eran, yo creo que, no sé si desaforadas, pero eran muy importantes. Y se hablaba del sorpaso, incluso en el Partido Popular, cuando hablabas con ellos, pues había un cierto temor, un cierto recelo de que tal escenario se produjera. Sin embargo, dentro de que está claro que los sondeos le están otorgando a Ciudadanos casi duplicar su representación con relación a las últimas autonómicas, ese sorpaso parece que va a ser imposible. ¿Puede entenderse por parte de Ciudadanos que el no conseguir pasar al PP en Andalucía sea, yo no diría, una frustración, no un fracaso, sino una frustración dentro de las expectativas que tenían ustedes planteados? En primer lugar, yo he visto muchas encuestas y muchos sondeos en el que estamos por delante del Partido Popular. Es decir, no es ni mucho menos imposible, y además es que lo hemos demostrado en Cataluña, que podemos pasar por delante del Partido Popular. De hecho, yo solo viendo la campañita que está haciendo el PP contra nosotros, que parece que quien quieren quitar del gobierno es a nosotros y no a la señora Susana Díaz, yo creo que están muy nerviosos. Y a mí me apena, porque veo al Partido Popular más preocupado de no quedar por detrás nuestro, de que no le quitemos escaños, de que no le quitemos votos, que de cambiar el gobierno de Andalucía. Pero es que ya le digo, eso le pasa a Marín también, Inés. No, para nada. ¿Cómo que para no? Nada. Acabamos de dar los cortes del fin de semana. Marín le encantaría, dijo claramente, además hace unas semanas, que le encantaría tener de vicepresidente al señor candidato del Partido Popular. De hecho, el señor candidato del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, ayer o antes de ayer, le llamó perro. O sea, el señor candidato del PP a nuestro candidato Juan Marín de Ciudadanos le llamó perro. Y no con cariño. Yo creo que eso es una muestra de que están muy nerviosos. Pero a mí lo que me da pena es que ellos están pensando, como viejo partido que son, a ver cuántos escaños saco. Porque yo les confieso una cosa, yo he vivido 25 años en Andalucía. Yo he visto al PP muy cómodo en la oposición. Ellos sacaban un resultado, estaban en la oposición. No ha servido para nada nunca votarles, porque no han conseguido nada bueno para los andaluces, nada, ni una sola vez, en ninguna sola legislatura.
pero están más preocupados, oye, de que no se le quite ese papel de líderes de la oposición, de esos escaños que tienen, de ese control luego que tienen, pues, oye, en los municipios, de las diputaciones, después de las municipales, etcétera, que en realmente garantizar un mejor futuro para los hijos de los andaluces. Y a mí eso me apena, y por eso es una muestra de que creo que el gobierno de Andalucía lo tiene que liderar un partido que sí que se piense en los andaluces y no piense en su partido. Y creo que eso demuestra que nuestro candidato ha trabajado 27 años fuera de la política y el señor del Partido Popular no ha trabajado ni uno, porque están más pensando en su partido que en los andaluces. De todas formas, y aún así, a pesar de que nos llame perro, que es lo que nos ha llamado el señor Moreno Bonilla, nosotros deseando poder sumar con una fuerza que no ha gobernado nunca, que es el Partido Popular, igual que nosotros, para que por fin nos podamos quitar una losa que se llama Partido Socialista Obrero Español y tener un gobierno que se parezca un poquito más a Andalucía que al Partido Socialista. Pues muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todos, un placer. Una pausita, sí, pero antes nos acercamos a BBVA OneView. Exactamente. Si ha trabajado tantos años Juan Marín, tendrá que tener a la vista el currículum. Gracias al... No, yo lo reconozco que no lo sabía. Bueno, el otro día te lo explicó en directo. Sí, pero no entendí muy bien la empresa. Años, exacta, yo sabía que había estado en una empresa de... Bueno, hay otro candidato que también ha tenido una trayectoria profesional al margen de la política, que es Serrano. Y Teresa Rodríguez también, que hasta 8 años ha sido maestra. Sí, pero Serrano hasta ahora. Serrano hasta ahora. Y las oposiciones de juez son serias, ¿eh? Bueno, pero el BBVA OneView, la ventaja es que vas viendo, ahora que vuelve Irene Montero a la política y tal, pues cómo están las cuentas de las distintas cosas. Gracias al servicio de agregación tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio. Tenemos una visión global de la tesorería para reaccionar antes a un imprevisto. Descubrimos más en bbvaoneview.com. ¿Por dónde van los oyentes, Vanessa? Opinan sobre el ridículo de Sánchez con Gibraltar y, por ende, el ridículo de España en Europa, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes que no se me olvide, la cesta de libertad digital. Luego se acaban. Es que yo lo dejé llegar. Bueno, pues no lo dejen llegar, o sea, háganlo. Este año, a ver, 7 kilos y medio de jamón de Guijuelo. Un aceite de oliva virgen que es néctar de oliva, o sea, una cosa espectacular. El vino Aljibes, un cava de La Rioja de Bodegas Escudero, que Pedro no me dejará mentir, es una cosa imponente. Las 7 cuñas de 7 clases del pastor de Campo Real, de queso manchego, vamos, del que inventó la Mancha. Qué rico. En fin, las anchoas de Ana María, los mejillones que se incorporan, un turrón de Gijón absolutamente artesanal, espectacular. Además, regalamos también un DVD con entrevistas, las entrevistas algunas realmente históricas de las que hice. De la hora de Federico. Pues ahí está con el gran Alfredo Landa, por ejemplo, etcétera, entrevistas históricas de cuando teníamos Libertad Digital Televisión, y luego una bandera de España como esta mesa, o sea, para tenerla todo de regalo. Y por un precio muy razonable, son 240 euros, si son personas estupendas, y ya si son de Club Libertad Digital todavía mejores, 230. ¿Cómo se consigue? 984 10 28. 984 10 28. Sé que ya ha pedido la alcaldesa en funciones de Madrid, porque claro, con la cocina que tiene... Claro, a la alcaldesa en funciones. Claro, hombre, porque es que, claro, con esa cocina tan lamentable... ¿Te refieres a Carmena? Bueno, no es que sea pobre, o sea, es que es Timisoara en plena guerra de los Balcanes. Entonces, claro, con la cesta de Libertad Digital, alfombras la Navidad. Pero ya ahí lo tienes que arreglado. hacer limpieza, en la encimera, No, hombre, yo espero que antes, o por lo menos el la servicio de lamparita limpieza que del la quite. ayuntamiento... Yo voy a insistir en que quite la lamparita, porque de verdad... Bueno, en todo caso, la cesta es una base. Cuarto. Porque además sí hay algo que comer, porque como no hay nada que comer allí... Hice una vez unos soldaditos de Pavía y cayeron enfermos hasta los periodistas adictos, o sea que claro, en fin. Bueno, pues eso, recuerden, 984 10 28. 984 10 28 es una cesta que arreglaría hasta la cocina de Carmena. Y vamos con los oyentes, Vanessa. Sí, porque Pedro Sánchez ya no se esfuerza ni en disimular y ahora ha cogido la costumbre de trasladar los mensajes de Bruselas a su manera. Ya lo vimos con los presupuestos. Los oyentes opinan sobre este asunto, pero también, al hilo de lo que comentabais al principio de la tertulia, opinan también sobre el encaje de Vox en Bruselas. Venga, Pedro, díselo a los ingleses. No es no.
a Gibraltar. Díselo a May. No es no, señora May. No a regalar Gibraltar. Venga, adelante, Pedro. Según Sánchez, ha solucionado la cuestión del peñón de Gibraltar después de 300 años. Vive en la ensoñación y el delirio, como Sancho Panza a lomos de clavileño. A Sánchez le importa un pimiento. Muchos demócratas de toda la vida se rasgan las vestiduras con la aparición de Vox, pero esos mismos demócratas se hacen selfies con el fraude y les parece normal que un partido como Podemos esté cogobernando. Estamos en una situación que en cuanto te sales de lo políticamente correcto eres facho de extrema derecha. Pero Vox dice en alto lo que muchísimos españoles de izquierdas y de derechas decimos en nuestras sobremesas, con nuestras familias y con nuestros amigos. Dice que cuál va a ser el encaje de Vox en Europa. Pues el encaje es súper simple. Se respeta a España y a sus tribunales, y estos tribunales de Quinta Regional de Alemania no interfieren en cosas del Supremo Español. Hay una cosa que decía el primer oyente que es verdad. Se acostumbra a decir lo que le da la gana, no importa lo que haya pasado. Y además le da exactamente lo mismo. O sea, él no se había enterado de nada en Cuba, cosa natural, porque aquello es una cápsula maloliente. Pero luego, fíjate, mira que me duele hablar bien de algo que haya hecho Rajoy, ¿verdad? Aparte de ni siquiera irse, puedo celebrarlo por cómo se fue. Pero la diplomacia había hecho, aprovechando el Brexit, había colocado a España en una situación relativamente mejor. No, lo había intentado Margallo en sus estertores, y en cuanto llegó Dastis se rebajó extraordinariamente el nivel de las exigencias y la presión sobre la Unión Europea. Cierto. Es decir, que al final... Pero era una ocasión, ¿eh? Absolutamente. Era la gran ocasión. Bueno, el Brexit era la ocasión. Vamos a ver, y de hecho, yo, tal y como han quedado las cosas, todas mis esperanzas están puestas en esos Tories que tienen la sensación de que el Brexit que ha aprobado la señora May es demasiado blando, y yo confío en que se rebelen, y bastaría con que una docena o docena y media... Además les encanta hacerlo. Claro, porque en ese caso colapsaría todo. El primer momento sería de confusión, seguramente las bolsas caerían, en Reino Unido habría problemas de las fronteras, etcétera. Bruselas no sabría cómo gestionarlo, pero yo creo que habría unas elecciones generales inmediatas, y yo creo que los laboristas, la presión sobre Corbyn sería tal que no tendría más remedio que incorporar la promesa de un nuevo referéndum. Y yo estoy convencido de que si se celebra un nuevo referéndum, el Reino Unido permanecerá en la Unión, porque los hechos han demostrado que cualquier fórmula de salida tiene todos los inconvenientes de seguir dentro, porque es que, no voy a parafrasear a Lincoln, lo que está unido en el cielo no lo puede separar nadie en la tierra. Sí. Es que el Reino Unido es Europa, y es que hay unos lazos de la historia y de la defensa de unas ideas comunes que van más allá de la geografía y de los tratados. Entonces, yo creo que ayer ha sido un día Europa, terrible. Y otra cosa es la Unión Europea, que es una cosa que tiene cosas extraordinarias. Yo cada vez que voy por Europa, me maravilla, o sea, porque yo he ido a Francia con pasaporte y cambiando la moneda, y para mis hijos es normal coger el tren, irse a París o a Estrasburgo o a Salzburgo o a Moscú. Y dice, vamos a ver, bueno, Moscú, o sea, no tan eso, pero en fin, dice, vamos a ver, eso es un avance tal para casi 2 generaciones ya de europeos que no nos damos cuenta, salvo los que hemos vivido la época de las fronteras, los pasaportes, los cambios de moneda, etcétera. El euro tendrá muchos problemas, pero tiene una cantidad de ventajas tan enorme. Claro. Bueno, y sin embargo, por distintos asuntos, pero básicamente porque hay una especie de imperialismo revenido, nacionalismo atascado, etcétera, se ha producido el Brexit.
Y es en teoría, el sistema más democrático de participación de hace siglos. La irresponsabilidad de unos políticos que todos, por cierto, han quedado barridos de la faz de la tierra. Sí. O sea, ¿dónde está Cameron? Por supuesto, en su puñetera casa. ¿Dónde está Nigel Farage? ¿Dónde está el rey Boris? Es no decir, ha quedado nadie. No ha quedado nadie de aquellos Brexiters. Entonces, esta señora May, que era una persona tibia, pues ha tenido que ejecutar un mandato popular a La verdad rastras. Es que es una chapuza el acuerdo. Es decir, es una chapuza total. En todos los Salimos sentidos. Perdiendo todos, los británicos, desde luego. Como dice mi amigo Bernard-Henri Lévy, Gran Bretaña se convierte en Little England, o sea, en otra vez la pequeña Inglaterra, nostálgica de sus viejas glorias imperiales que no volverán nunca. Y entonces, efectivamente, o sea, Gibraltar, el problema de Gibraltar se estaba diluyendo en la conciencia de todos, porque oye, todos formamos parte de la Unión Europea, esto de las fronteras, vamos además hacia un federalismo europeo progresivo, etcétera. Ahora, si ellos vuelven a levantar fronteras, España tiene que reclamar la integridad territorial, la soberanía, y era una gran oportunidad. Sin Oye, duda. Y yo, fíjate, ingenuo de mí, cuando el martes y todavía el miércoles Pedro Sánchez dijo: si no se modifica el artículo 80 y 184 del tratado, y si la declaración política no incluye una referencia expresa, España vetará. Entonces, él había establecido... Él lo establece. Es decir, él establece, España no tenía capacidad de veto, porque se votaba por mayoría, pero es igual, hubiera sido un veto político importante. Claro. Por supuesto, 184, y una cosa de Juncker que encima se reía. Dice, costó más convencer a Londres que a Madrid. Es decir, Claro. se han reído de nosotros. Claro, entonces, ¿por qué lo que era inadmisible el martes se convierte en un triple candado histórico y en un éxito espectacular el sábado? Pero es que es mentira porque también. la información no llega a Cuba. Una de las cosas más esperpénticas que han ocurrido esos días es que teníamos al secretario de Estado en Bruselas tratando de negociar. Entonces el secretario de Estado aparecía, nos enterábamos en España, y decía: he conseguido que se comprometan las dos partes, la Unión Europea por una parte y naturalmente el Reino Unido por otra, para que hagan dos documentos adicionales, y en esos documentos adicionales se comprometan a aceptar que la interpretación del artículo 184 es la que quiere España. Y entonces la pregunta en aquel momento, cuando estás viviendo la información así más o menos al minuto, es: bueno, ¿y esto lo dará por bueno el señor Sánchez? Bueno, además en que eso es la redacción, a mi interpretación es nada. ¿En qué cambia la redacción? Pero lo cómico, no se enteró, sí, ¿no? lo cómico es que el señor Sánchez protagoniza una rueda de prensa cuando ese dato que os acabo de contar ya era público y notorio, y mantiene el veto, con lo cual todo el mundo interpreta que no acepta esa fórmula, y sin embargo es la fórmula que se acepta después. Por supuesto. Vamos a ver, cuando el sábado a las 2 de la tarde se anuncia una comparecencia inmediata del presidente, yo daba por hecho que Sánchez iba a tener su momento de gloria y iba a decir: hasta aquí yo hemos me llegado. planto y que no íbamos a Bruselas. Y además tenía un argumento muy bueno, este gobierno europeísta... Este es más español que Abascal. Y tal, este gobierno tan europeísta no permite que se nos tome el pelo. Dejadme, que son las 10, dejadme hacer una pausa. Sí, bueno, primero novela. Novela Sule, Federico, porque se nos va a caer el pelo. A alguien se le va a caer el pelo. Yo no sé lo que va a sí. pasar este domingo, pero a alguien se le va a caer el pelo. Bueno, pues eso seguro. Todavía puede tener remedio. Sí. Si se ponen con el polinesia ahí, frota que te frota, seguro que tiene remedio. Sí. Vamos a saludar hoy a los dueños de la farmacia San Isidro, en la avenida de la Constitución 95, en San Isidro de Níjar, en Almería. Bueno, allí, un sitio interesante, Sí, señor, pues allí tienen todos los productos de Novela. Escribió una vez un libro lamentable, Juan Goytisolo, que se llama... farmacéuticos de otro partido, ¿no? Es posible, es posible. Aquí a liar. Es posible, pero que Almería es territorio del PP, eso es un dato inconmovible. Era. Almería es territorio de Manolo Escobar. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Nosotros hemos hecho programas antológicos en Almería. Extraordinarios, y lo hemos pasado además muy bien. Bueno, pausa y nos encaminamos a lo último y a la crónica rosa. No sabes lo que fue el Sálvame Deluxe.
O sea, alucinante, es de no creer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vámonos al Corte Inglés. Cyber Monday. Oh, yo estoy encantado con que eso. Está muy bien y ya los regalos para Reyes pues nos podemos ir avanzando. Y hay que ayudar. Hay que ayudar. Porque además los Reyes probablemente no superen la zanja, la fosa común. Y a lo mejor no se aclara, y no se aclaran con esto de www.elcorteinglés.es, entonces en lo cibernético les echamos una mano y tenemos electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios y zapatos en nuestra web con ofertas fantásticas y por compras superiores a 50 euros el envío es gratuito. Muy bien. A ver, Juan Pablo Polvorinos. Federico, buenos días. Programa especial tendremos el domingo, ¿a partir de qué hora? 8 de la tarde. Muy bien. Con las encuestas a pie de urna, con los últimos datos que se conozcan y luego ya a partir de las 9 el trepidante conteo, que la verdad es que es lo más bonito de una noche electoral. Encuestas a pie de urna no está claro que vaya a haber, ¿eh? No. Estamos a la espera de confirmación. No está claro, pero habrá, los partidos tendrán datos y se filtrarán. Sí, siempre hay. Sobre todo porque hay tantos nervios que todo el mundo va a sacar sus trackings como si fueran a pie de urna. Ha quedado desierto. Hicieron un concurso, no me preguntes por qué ha quedado desierto, para ver quién hacía las encuestas a pie de urna y nadie se atrevió. Es que quedarse en ridículo. Y creo que GAT3 sí que va a hacer una especie de tracking esa misma noche y se va a jugar el pellejo si eso me verás cómo hay más. Puede ser. Creo. Pero bueno. A ver, ¿alguna cosa de ultimísima hora? Bueno, lo más importante, Federico, ver cómo quedan las cosas después de la votación ayer de los 27 a este acuerdo sobre el Brexit. Ahora lo más importante es que tienen que votar tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento Británico. No, aquí. Lo importante es el Parlamento Británico. El Exactamente. Parlamento Europeo dirá que muy bien, pero aquí, a ver si el whip de los conservadores funciona, el whip, o no hay whip. Cuidado. Pero por este mismo motivo va a sacar el whip, el látigo, la primera ministra británica Theresa May, que va a empezar a hacer campaña y proselitismo por su causa. Hay una declaración será interesante en Downing Street a partir de las 3:30 de la tarde y vamos a ver cómo queda esto y sobre todo cómo evoluciona esta campaña, porque no las tiene todas consigo la primera ministra británica. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistía esta mañana en declaraciones... No me hables de ese demagogo abyecto que nos ha humillado. A la BBC decía que este es el mejor acuerdo para el Reino Unido y en contra de lo que se viene diciendo en los últimos días. Recalca que Londres no tiene intención de celebrar algún otro referéndum sobre este caso. ¿Y el que sabe? Este es un tonto con ínfulas. Pero si salta todo por los aires irán elecciones. Al fin y al cabo, cabo, lo de Gibraltar, que le den. Y sobre lo de Gibraltar, Federico. ¿Qué diría Luis Herrera? La oposición habla de papel mojado. Bueno, mojado ya sería que hubiera papel. Es que no hay ni papel. Es un charco, o sea... El ministro Josep Borrell, para él no es papel mojado. Dice que lo que se ha acordado va a misa. Convendría que supieran un poco de lo que hablan, ¿no? Cuando se firma un tratado y todos los que lo firman a su vez un documento por el cual todos dicen que un artículo determinado del tratado tiene determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? Pues mire, ante cualquier instancia, esto, como se dice vulgarmente, va a misa. Hace mucho que no va a misa. Si quería modificarlo, que modifican el tratado. Y si no, por supuesto que no vale nada. Siempre valdrá más el tratado que una carta de intenciones de seres que a lo mejor ya ni están ahí. Ningún valor. Encima nos trata de tontos. El de que lo escupieron no es el mismo. Yo que lo decía Borrell en la cadena SER. Y complicado es durante toda esta semana, Federico, algo tan común como ir al médico en Cataluña. Más de 15.700 profesionales están llamados esta semana a la huelga. Es importante que nuestros oyentes allí lo sepan porque evidentemente habrá problemas a la hora de acudir a la cita. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. Yo estoy todavía atónito porque el Poli Deluxe, o sea, el Sálvame Deluxe, el Poli no tenía ningún interés. Es lo más asombroso que yo he visto en mucho tiempo. Más que lo de Campechano, con su hija Cristina. Muchísimo más. Yo sé que tú estás en un estado de celo republicano, pero estoy. Pero lo de Macoque, lo de Macoque y Kiko Matamoros
es lo más cercano al viaducto que yo he visto. Ayer él entró, por cierto, por teléfono en el programa de Emma en Viva la Vida y se disculpó. Dijo que no quería decir todo aquello que dijo, pero lo que queda en nuestra memoria es que estaba enamorado de otra cuando se casó con Macoque. Bueno, que estaba con otra. Bueno, pero con otra con la que solo le daba dinero, porque tampoco tenía nada así profundo. No era ni sexo ni nada. Efectivamente, todo No, pero todo el espectáculo. Y es que me lo repasé ayer. Mira que para que vea yo eso. En fin, mejor lo hablamos en la Crónica. Lo hablamos en la Crónica Rosa, hablamos de Lola, que ha publicado hoy edición especial. Sigue la entrega por fascículos de la boda de Marta Ortega, pero lo que me gusta son dos historias. Por una, la reina Leticia de compras en el Black Friday y Genoveva Casanova, que se reencuentra con uno de sus ex. ¿Cuál es? Gonzalo Vargas Llosa, Federico. ¿Qué me dices? Dice que no hay nada, la revista. Pareja, hay que reconocerlo. Sí. Dice la revista que seguro que no hay nada entre ellos, pero van de la mano. Así que yo de la mano voy poquito con personas con las que no tengo nada más o nada menos. Porque tú has sido muy formal, siempre has tenido el mismo nombre. Pero ahora se lleva mucho. Ella no es formal. No. Bueno, y es que hay muchos más temas. Eugenia Martínez Dirujo, que fue su cuñada. Bueno, Omar que pone Montes, verde a Jesús Aguirre. Jesús Aguirre. Así le agradece. No habla de maltrato, pero luego leemos la declaración y casi se sobreentiende. Bueno, pues hablaremos del maltrato a Jesús Aguirre por parte de su mamá. Porque la deprivación alcohólica es una forma de maltrato. O sea, es que le negaba hasta, el chato hasta 10 euros. No, hasta para whisky. Es que le tenía que dar coña el mayordomo. Que eso más lo ha contado Manolo Vicente. Esto no es una opinión, es información certificada por escrito. Y Raúl del Pozo también. O sea, eso era una vergüenza. El tío que les salvó el patrimonio, resulta que era un maltratador. Pues es el cura, es el confesor con el que se casó su madre. A ver si va a resultar ahora el malo el cura. 20 y pico años casada, de hecho, ¿no? Pero hombre, por favor. Es La Mañana de Federico. Es Radio.